Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, este videoprograma quiero traer un tema bastante interesante y va dirigido para estos tiempos. Estos tiempos de desesperación económica, estos tiempos donde se piden a gritos nuevos modelos económicos. Pero, ante esto, hay un escrito de William Anderson que es interesante ver y es sobre el keynesianismo. Sí, una situación en donde hoy en día estamos oyendo y escuchando por todos lados que debe de volver un modelo de pleno empleo. Un modelo donde el Estado rija muchas partes de la economía. Vamos a ver qué pasó con esto, con el gran golpe al keynesianismo en agosto del 71. ¿Qué pasa 50 años después? Vamos a verlo. Y después lo comentamos. Por favor, si quieres aprender, si quieres poner atención a cuestiones que propiciaron una crisis enorme. Y a cuestiones que ahorita estamos viendo, que puede que vuelvan. Y no digo que defendamos este sistema, pero tenemos que buscar algo mejor. ¿Qué pasó? 15 de agosto de 1971. Los últimos restos de lo que había sido el magnífico sistema monetario sufrieron una muerte terrible. Las élites académicas, políticas, empresariales y mediáticas estadounidenses encabezaron los aplausos. El promedio Dow Jones subió más de 32 puntos al día siguiente. El default nacional de facto fue ideado como una gran liberación de un arreglo financiero tiránico que había plagado a la humanidad durante generaciones. Medio siglo después, la desinformación continúa, ya que la bancarrota intelectual es paralela a la bancarrota financiera de ese evento. Mira, escribo por supuesto sobre la decisión del presidente Richard Nixon de cerrar oficialmente la venta del oro, a través de la cual el gobierno de Estados Unidos estaba obligado a vender sus tiendas de oro a gobiernos extranjeros a $35 la onza. Esto incluyó entonces, esto era una ganga. Y a medida que el régimen de Richard Nixon alentaba al sistema de la Reserva Federal a inflar el dólar para pagar sus inflados gastos militares y de bienestar, como lo habían hecho en los regímenes de Johnson y Kennedy antes que él, se hizo evidente que el dólar estadounidense estaba perdiendo valor rápidamente. Estados Unidos estaba en un rápido declive y el dólar caía con el prestigio de la nación. ¿Qué sucedió? Bueno, hay varios relatos y se van a dar los principales, terminando con la perspectiva austriaca. El primero será el keynesiano, el segundo el monetarista, que es el de los Chicago Boys de la escuela de Chicago, y el tercero, la versión del lado de la oferta, y el cuarto, el de los austriacos. Sí, miren, antes de hacerlo, voy a dar un breve relato de los eventos que comenzaron con la conferencia de Bretton Woods en 1944 y que terminaron con una desgracia nacional, una ignominia que incluso ahora la narrativa oficial estadounidense se niega a reconocer. Esta conferencia del Bretton Woods no ocurrió en el vacío. Solo un mes antes, las tropas aliadas habían asegurado una cabeza de la playa de Francia y habían comenzado a empujar lentamente al ejército alemán hacia el este. En todo el continente europeo, tanto ejércitos de la Unión Soviética estaban destruyendo lentamente las fuerzas del eje desde la otra dirección. En el Pacífico, los bombardeos estadounidenses comenzaron a arrastrar a las ciudades japonesas y los ejércitos japoneses estaban sufriendo una derrota tras derrota. La victoria final de los Estados Unidos y de sus aliados no llegaría hasta dentro de 13 meses. Pero incluso, ya para julio de 1944, estaba claro cómo terminaría esta situación. El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó, mira, el propósito declarado de la conferencia es ayudar a restablecer las relaciones comerciales en el mundo de la posguerra. ¿Y qué pasaba? Mira, las lecciones aprendidas por los políticos estadounidenses del periodo de entreguerras informaron a las instituciones creadas en la conferencia. Funcionarios como el presidente Franklin D. Roosevelt y el secretario de Estado Cordell Hull eran partidarios de la creencia wilsoniana de que el libre comercio
no solo promovía la prosperidad internacional, sino también la paz internacional. La experiencia de la década de 1930 ciertamente lo sugirió. Las políticas adoptadas por los gobiernos para combatir la Gran Depresión eran altas barreras arancelarias, devaluaciones monetarias competitivas, bloques comerciales discriminatorios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, una barrera arancelaria, para aquellos que no lo conozcan, es poner un impuesto a la importación de algo en tu país. Supongamos que se está quejando la industria del acero porque el acero chino no podemos competir con él. Entonces va a haber una barrera arancelaria, le vamos a poner aranceles y van a tener que pagar quizás 30-50%. Devaluaciones monetarias es aquí, supuestamente competitivas, ¿no? Por ejemplo, el caso de China, que Estados Unidos le dice es que tú estás devaluando el yuan y de esta manera es más barato tus productos para mi moneda. Y entonces vas a ganar frente a mi comercio, porque mucha gente va a empezar a pedir más productos chinos porque es muchísimo más barato. Bloques comerciales discriminatorios. En este sentido, ¿sabes qué? Tú te alías con este otro de tu región y ¿sabes qué? No vamos a comprarte nada a ti. Te están discriminando en este sentido. Entonces, ¿qué pasó aquí con esta situación de estas políticas adoptadas por los gobiernos para combatir esa Gran Depresión? Eran estas. Bueno, que estos contribuyeron a crear un entorno internacional inestable sin mejorar la situación económica. ¿Qué estamos viendo hoy en día entre Estados Unidos con China? Bueno, son situaciones similares. Esta guerra comercial, lo que está pasando es precisamente parte de lo que les acabo de comentar. Entonces, ante esta experiencia se llevó a los líderes internacionales a concluir que la cooperación económica era la única forma de lograr tanto la paz como la prosperidad en el país y en el extranjero. Mira, se puede disculpar algo de cinismo si se ve una desconexión entre la retórica noble del documento y las políticas reales de la administración de Wilson y de Roosevelt, que desempeñaron un papel importante en la creación de las calamidades desde 1917 hasta el final de la segunda gran intervención por la democracia. Pero entonces, es raro que ocurra cuando la grandilocuencia del gobierno y la verdad se cruzan. No es de sorprender que Bretton Woods fuera un intento de los gobiernos de hacer frente a los desastrosos resultados previos de esta intervención, imponiendo aún más intervención. En el clásico de What has government done to our money? O qué es lo que le ha hecho el gobierno a nuestro dinero, de Murray Rothbard. Decía, mira, él, quien figuraba en gran medida en la interpretación de los eventos del 15 de agosto, describe el acuerdo de Bretton Woods. Mira, si bien el sistema de Bretton Woods funciona mucho mejor que el desastroso de la década de 1930, funcionó solo como otro recrudecimiento inflacionario del patrón de cambio de oro de la década de 1920. Y como la década de 1920, el sistema vivió solo en un tiempo prestado. El nuevo sistema era esencialmente el estándar de cambio de oro de la década de 1920, pero con el dólar desplazándose groseramente a la libra esterlina como una de las monedas clave, ahora el dólar, valorado en un 35avo de onza de oro, iba a ser la única moneda clave. La otra diferencia con respecto a la década de 1920 fue que el dólar ya no se podía canjear en oro para los ciudadanos estadounidenses. En cambio, el sistema de la década de 1930 continuó, con el dólar canjeable en oro, solo a gobiernos extranjeros y sus bancos centrales. Es decir, en Estados Unidos ya no podían intercambiar sus dólares por oro, sino que nada más podían hacerlo los bancos extranjeros, los bancos centrales. Y decía, mira, no se permitiría a ningún individuo privado, solo a gobiernos, el privilegio de canjear dólares en la moneda de oro mundial. Y en el sistema del Bretton Woods, los Estados Unidos formaron una pirámide de dólares, en papel moneda y en depósitos bancarios, sobre oro. Entonces, en los que los gobiernos extranjeros podían canjear sus dólares, mientras que todos los demás gobiernos mantuvieran dólares como reserva básica y formaron una pirámide de su moneda sobre los mismos dólares. ¿Qué pasó? Que, para decirlo de otra manera,
El acuerdo de Bretton Woods fue realmente un plan para dar la apariencia de dinero sólido, al mismo tiempo que garantizaban que el régimen del dinero sólido que existía antes de este estallido de la primera gran intervención por la democracia no se estableciera. Y aquí, Henry Hazlitt, que entonces estaba escribiendo editoriales para el New York Times, ¿Cómo han caído los poderosos?, vio todo y lo predijo, que los nuevos arreglos monetarios van a conducir a consecuencias desastrosas. Y él escribía, mira, la mayor contribución que Estados Unidos podría hacer a la estabilidad monetaria mundial después de la guerra es anunciar su determinación de estabilizar su propia moneda. Por cierto, nos ayudará, por supuesto, si otras naciones también regresan al patrón oro. Sin embargo, lo harán solo en la moneda en que reconozcan que lo están haciendo, que no principalmente como un favor para nosotros, sino para ellos mismos. Pero Hazlitt sabía que los gobiernos de 1944 eran institucionalmente incapaces de volver al dinero sólido y que las élites en el gobierno, la academia y los medios de comunicación eran hostiles a cualquier cosa que no fuera el dinero fiduciario. En última instancia, Hazlitt y el New York Times se separaron de sus desacuerdos con los puntos de vista económicos keynesianos de la época. El New York Times continuaría respaldando el socialismo monetario y hoy representa a Paul Krugman, quien prácticamente ha respaldado la impresión monetaria de la teoría monetaria moderna. En otras palabras, Hazlitt predijo la desaparición del acuerdo de Bretton Woods 27 años antes de que colapsara oficialmente. Y como se señaló anteriormente, el dólar estadounidense se estableció como una moneda de reserva del mundo y se fijó en $35 por onza de oro. ¿Qué significa? Que los gobiernos extranjeros y los bancos centrales podrían comprar oro estadounidense a ese precio si deseaban canjear sus dólares en algo que no fueran bienes y activos denominados en dólares. Rothbard señala que, debido a que los acuerdos establecidos, los dólares de cambio de moneda en niveles de antes de la guerra, el dólar se subvaluó y las monedas europeas se sobrevaluaron, aumentando así la demanda de dólares. Entonces, por razones de extensión que no cubren el Plan Marshall y lo internacional que las políticas monetarias encajaban de tratar de hacer que funcionara, baste decir que el Plan Marshall se le había dado demasiado crédito para la recuperación de la posguerra en Europa. En muchos casos, aquí, en realidad, se impidió la recuperación y fue solamente después de que los gobiernos de las naciones europeas occidentales relajaran los controles económicos establecidos durante las ocupaciones que habían sido de los alemanes y que Europa tuvo una verdadera recuperación económica. Es decir, que no fue esta ayuda extranjera estadounidense la que ayudó, sino fueron esta relajación de estos controles económicos, como las barreras arancelarias. Entonces, ante la devaluación intencionada del dólar estadounidense, proporcionó incentivos para el que el sistema de la Reserva Federal inflase el dólar. Y esto hizo en los años de la posguerra y más allá, y lo que está haciendo con fuerza en la actualidad, amigos. Ojo con lo que está pasando. Debido a que la ley prohibía a los estadounidenses comprar y poseer oro, con algunas excepciones para las colecciones de joyas o monedas oficiales, el gobierno de Estados Unidos no tuvo que preocuparse por las políticas inflacionarias que crearan una corrida interna en sus reservas de oro. Y sin embargo, ese no sería el caso en el extranjero. Los economistas, los políticos estadounidenses adoptaron las teorías keynesianas que enfatizaban los programas gubernamentales expansivos financiados a través del gasto deficitario. Ojo con lo que viene con Joe Biden, con el Green New Deal, y todos estos nuevos cheques que se vienen. Los pocos disidentes, como los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, fueron tachados de espaldas de Moss y reaccionarios, ya que los medios de comunicación académicos y políticos estadounidenses vieron la nueva economía como una puerta de entrada a la prosperidad fácil. Los gobiernos europeos y especialmente el gobierno francés dirigido por Charles de Gaulle, quien fue asesor
por el economista clásico del patrón oro Jacques Rueff. En la década de 1960 comenzaron a comprar oro estadounidense en serie. En los primeros años de la posguerra tenían sentido mantener dólares oficialmente infravalorados, pero en menos de 2 décadas el dólar se había sobrevalorado irremediablemente en relación con la mayoría de las monedas europeas. La guerra de Vietnam de Lyndon Johnson y sus programas de bienestar social de la gran sociedad tuvieron que ser financiados. El gobierno eligió la inflación. Comprar oro estadounidense a un precio de ganga era una forma en que los gobiernos extranjeros podían poner fin a un sistema de cambio monetario que se estaba volviendo cada vez más desequilibrado. ¿Y qué pasó? Bueno, llega 1968. El gobierno de Estados Unidos trató de poner en marcha una medida provisional para detener esta hemorragia de oro. Rothbard entra en los detalles de las medidas y señala que estaban condenados al fracaso porque se basaban en un análisis económico defectuoso. Al tratar de romper este vínculo entre el dólar estadounidense y el dólar vendido en el mercado libre, la administración de Johnson afirmó que las nuevas medidas obligarían a bajar el precio del oro a menos de $35 la onza, lo que convertiría a las tiendas estadounidenses en una compra poco atractiva. Y sin embargo, como cualquier economista austriaco competente podía predecir, las corridas del oro estadounidense no disminuyeron, sino que se intensificaron. Ya para verano de 1971, la economía estadounidense estaba estancada. Los precios subían. El presidente Richard Nixon anunció el 15 de agosto la fase 1, Plan Económico de Control de Precios, cierre temporal de una ventanilla del oro. Y una vez más, cualquier economista competente sabría que estas medidas terminarían en un gran fracaso. Pero la medida inicialmente fue popular en los medios y entre el público. Aquí, Jane Healey escribió: no hubo emergencia nacional en el verano del 71. El desplome se situó en el 6%. Sin embargo, después del anuncio de Nixon, los mercados se recuperaron, la prensa se desmayó y, aunque su discurso se adelantó a la popular Western Bonanza, a la gente también le encantó. El 75% respaldó el plan en encuestas. Y en el aspecto monetario, el siguiente paso fue la implementación en diciembre del acuerdo Smithsoniano, que elevó el precio oficial del oro del gobierno de Estados Unidos a $38 la onza y permitió, sí, cierta flexibilidad en los tipos de cambio fijos, pero al final, la combinación de Estados Unidos, la inflación y el estancamiento económico en el frente interno conducirían al colapso total de las tasas fijas. En 1973, el dólar estaba irremediablemente sobrevalorado y en la última instancia prevaleció el actual sistema de tipos de cambio flotantes. ¿Qué pasó posteriormente con las políticas keynesianas? Bueno, que una de las declaraciones más famosas de ese episodio de Nixon Shock fue la declaración del presidente a sus asesores: ahora todos somos keynesianos. Y también fue la declaración más precisa que haría cualquier miembro del gobierno. En una acción, Nixon cortó los lazos con el oro, y esto que James Keynes había llamado esta reliquia bárbara. La devaluación del dólar ayudaría a las exportaciones, y Nixon vio la intervención del gobierno como necesaria para equilibrar el poder entre los sindicatos y las corporaciones. De hecho, su presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, ya había anunciado su lealtad a la economía keynesiana, y el propio Nixon había entregado cualquier noción anterior de libre mercado a políticas inspiradas en el keynesianismo, y el PBS Commanding Heights Serie informó: independientemente de los efectos de la guerra de Vietnam sobre el consenso nacional en la década de 1960, había aumentado la confianza de la capacidad del gobierno para administrar la economía y alcanzar la resolución de grandes problemas sociales a través de programas como la guerra contra la pobreza. Nixon compartía estas creencias, al menos en parte. Ahora soy keynesiano. Esto declaró en enero de 1971, dejando
que sus ayudas redactaran respuestas a las aireadas cartas que llegaban a la Casa Blanca de partidarios conservadores. Introdujo un presupuesto keynesiano de pleno empleo, entre comillas, que preveía un gasto deficitario para reducir el desempleo. Un congresista republicano de Illinois le dijo a Nixon que apoyara de mala gana el presupuesto del presidente, pero voy a tener que quemar muchos discursos antiguos que denuncian el gasto deficitario. A esto Nixon respondió: estoy en el mismo barco. Ojo, Entonces, cualquier disciplina fiscal que Nixon había prometido durante su campaña política estaba fuera de la ventana. Incluso si sus enemigos en el mundo académico y político, y eran legión, siempre lo odiarían. Sin embargo, les estaba dando lo que siempre habían querido: el control gubernamental de la economía. Y no es sorprendente que, si bien sus políticas fueron políticamente populares al principio, la década de 1970 finalmente se hizo conocida por la estaflación, que son aumentos simultáneos de desempleo y la inflación, algo que los keynesianos afirman que nunca podía ocurrir. Escasez de gasolina, gas natural debido a control de precios y un sentimiento de desesperación. Ojo, aquí ya estaban atacando, precisamente porque se estaba gestando lo que iba a venir en los 80, amigos. Ojo con lo que viene. Los demócratas finalmente sacarían a Nixon del cargo 3 años después, pero respaldaron sus políticas económicas y especialmente su inclinación por los controles de precios. El presidente Jimmy Carter impulsaría sus pautas de salario-precio en un intento fallido de reducir la inflación de 2 dígitos. Y cuando el senador Ted Kennedy se postuló para la nominación demócrata de 1980, hizo de los controles de precios la pieza central de sus políticas económicas. Irónicamente, Carter y los demócratas hicieron embarcarse en una eventual aventura de oferta de los suyos, la desregulación de los sectores financieros y de transporte, y sentar las bases para las telecomunicaciones que se liberalizaran. Por lo tanto, el partido del New Deal en realidad deshizo parte del legado de Franklin Roosevelt y proporcionó un impulso a largo plazo a la economía, y al mismo tiempo que ignoraban sus logros. ¿Qué pasaba con estos de que se orientaron a la oferta? Mira, si bien el grupo de los economistas que se autodenominaban partidarios de la oferta planteó cuestiones importantes sobre cómo la intervención del gobierno en la economía estaba causando estaflación, es decir, esto de los aumentos de precios con el desempleo, otros males económicos, le decían. Sus declaraciones sobre las acciones de Nixon fueron miopes. Durante esta campaña presidencial de 1980, en la que Ronald Reagan se reunió a la economía del lado de la oferta, Jack Kemp, quien defendió las políticas del lado de la oferta en el Congreso, declaró que el error de Nixon había sido optar por tipos de cambio flotantes en lugar de mantener tipos fijos del acuerdo de los Bretton Woods. La acción de Nixon, por deshonestas que fueran, no ocurrieron en el vacío. Mantener los tipos de cambio fijos y un patrón oro muy modificado habría requerido el tipo de disciplina fiscal y monetaria que había existido en Washington desde la Gran Depresión, y ciertamente no iba a comenzar en agosto del 71. Hay que ser claros. Nixon no destruyó unilateralmente un arreglo productivo. Las acciones de Nixon, sin saberlo, expusieron la bancarrota de las políticas del gobierno de Estados Unidos, a pesar de que él la haría girar como si Estados Unidos se defendiera de un ataque extranjero injustificado contra el dólar y los suministros de oro de Estados Unidos. Durante la década del patrón oro, aquí se derrumbó en 1914. Las tasas de cambio se fijaron, pero no entre sí, sino en una medida de oro. Cualquier intento de engañar al sistema, como lo hizo el gobierno de Estados Unidos de manera regular en los años de la posguerra, se habrían detectado rápidamente, y las salidas de oro ayudaron en última instancia a contrarrestar las trampas. Aunque este acuerdo de Bretton Woods se creó para emular el viejo patrón oro con sus tipos fijos, finalmente fracasó, porque los gobiernos son destructivos. A finales del verano de 1914, los gobiernos de Europa habían ido a la guerra
y habían destruido un patrón oro internacional que tardó décadas en construirse. En 1971, los gobiernos armados con el dogma keynesiano arrasaron un sistema económico casi tan seguramente como los Guns of August pusieron de rodillas a la civilización occidental. ¿Y qué pasó? Que vienen los monetaristas. Ojo, cuando Nixon anunció la imposición de los controles de precios y salarios, Milton Friedman de la Universidad de Chicago lo denunció en voz alta. Aquí está, ojo, porque vienen los Chicago Boys, lo que le hicieron a Chile, vaya, como un fracaso total. Sin embargo, como escribió Rothbard, Friedman no estaba descontento al ver que se rompían los últimos lazos del dólar con el oro. Como defensor abierto de los tipos de cambio flotantes, Friedman había denunciado durante años los lazos del oro con el dólar. Y esto lo explica Rothbard. Mira, desde que Estados Unidos abandonó por completo el oro en agosto de 1971 y se estableció el sistema fiduciario fluctuante de Friedman en marzo de 1973. Estados Unidos y el mundo han sufrido el episodio de inflación en tiempos de paz más intenso y sostenido en la historia del mundo. Debería estar claro a estas alturas que esto apenas es una coincidencia. Antes de que el dólar se separara del oro, los keynesianos y los friedmanistas, cada uno dedicado a su manera al papel moneda fiduciario, predijeron con confianza que cuando se estableciera el dinero fiduciario, el precio del mercado del oro caería rápidamente a su nivel no monetario, estimado en aproximadamente solamente $8 la onza. En un desprecio por el oro, ambos grupos sostuvieron que era el poderoso dólar el que apuntalaba el precio del oro, y no al revés. Y desde 1971, el precio del mercado del oro nunca ha estado por debajo del antiguo precio fijo de $35 la onza, y casi siempre ha sido enormemente superior. ¿Qué pasó? Que en defensa de Friedman, los tipos de cambio flotantes no provocaron la inflación de la década de 1970. Sin embargo, estas tasas flotantes no impusieron ninguna disciplina financiera al gobierno de Estados Unidos. Y cuando las cosas se fueron al sur, las administraciones presidenciales culparon a los gobiernos extranjeros. Cuando el dólar cayó frente a las monedas europeas en el 78, el presidente Carter firmó un plan en el que el sistema de la Reserva Federal suscribió una compra masiva de dólares para apuntalar la moneda. Como era de esperarse, el acuerdo no logró fortalecer el dólar con el tiempo. Y bueno, siguen los austriacos. Aquí, si bien los keynesianos y los monetaristas pueden menospreciar el oro como dinero o cualquier vínculo monetario con el oro, los austriacos no temen enfrentar el ridículo de las élites. Sin embargo, más que nadie, los austriacos como los Rothbard entendieron completamente lo que estaba sucediendo en el 71. No se dejaron engañar por los diversos trucos monetaristas del gobierno como otros. Rothbard escribió, mira, todos los economistas a favor del papel, desde el keynesianismo hasta los friedmanistas, ahora confiaban en que el oro desapareciera del sistema monetario internacional, separados de su apoyo por el dólar. Todos estos economistas predijeron con confianza el precio del oro en el mercado libre, que pronto caería por debajo de los $35 la onza. Incluso hasta el precio del oro no monetario, industrial entre comillas, estimado de $10 la onza. Y en cambio, el precio libre del oro, nunca por debajo de los $35, había estado constantemente por encima de los $35, y a principios del 73 había subido a $125 la onza, una cifra que ningún economista pro papel hubiera creído posible tan recientemente como un año antes. Lejos de establecer un nuevo sistema monetario permanente, el mercado del oro de dos niveles solo compró unos pocos años de tiempo. Continuaron la inflación y los déficits estadounidenses. Los eurodólares se acumularon rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que siguieron incrementándose los precios, que el gobierno se siguió endeudando, que los eurodólares estaban acumulándose, que el oro continuó fluyendo hacia afuera. Es decir,
estaban comprándolo en el extranjero, no se quedaba en Estados Unidos, y el precio más alto del oro en el mercado libre simplemente reveló la pérdida acelerada de la confianza mundial en el dólar estadounidense. ¿Les suena un poco algo que está pasando ahora? Bueno, la economía estadounidense y el dólar se recuperaron durante la década de 1980 en parte debido a las tasas impositivas más bajas y en parte debido a los esfuerzos de desregulación instituidos por la administración Carter. Desafortunadamente, las condiciones económicas favorables no condujeron a la solidez fiscal, sino que en cambio parecieron alentar un comportamiento aún más imprudente en Washington. Durante los últimos 22 años, la economía ha visto una burbuja financiera tras otra. Primero la burbuja tecnológica a finales de la década de los 90, luego la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008, y ahora combinada de vivienda y acciones parece estar saliendo bien de sincronización con los fundamentos del mercado. Y es que hay que tener ojito con esto, amigos. Hay que aprender de la historia. Y como lo hicieron en el 71, los economistas de élite de nuestros días son los animadores de la estupidez fiscal. Para que nadie crea que estoy exagerando, esto es una columna reciente de Paul Krugman en el New York Times, que perdió el rumbo editorial después de que el liderazgo editorial expuso a Henry Hazlitt, respaldando el llamado proyecto de ley de infraestructura. Krugman escribe, y ojo, mira, imagine, para usar un número redondo, que el gobierno federal saldría ahora mismo a pedir prestado $1 billón y que lo haría sin tomar ninguna disposición para pagar el servicio de la deuda adicional. Es decir, no aumentaría ningún impuesto, ni recortaría ningún gasto para pagar el capital, ni siquiera haría nada para cubrir los pagos de intereses, simplemente pediría prestado más dinero a medida que vencieran los intereses. Ojo, ok, es como si tú vas y le pides a alguien dinero y estos pues te lo dan, ¿no? Porque bueno, no estás en buró, adelante, ¿no? Pero tú sabes que estás en problemas financieros y sigues pidiendo prestado y sigues pidiendo prestado y no estás haciendo ningún ajuste a tus gastos. Oye, en lugar de estar saliendo a comer cada fin de semana, voy a tener que recortar quizás este tipo de servicios. Ya no voy a contratar Netflix, ya no voy a contratar a Disney Plus, ya no voy a pedir tantas cosas en Amazon porque pues tengo estas deudas, ¿no? Porque me urgieron problemas por esto o por Y situación, ¿no? Pero si no haces nada, es obvio que vas a ir a la bancarrota. Es obvio que no vas a poder pagar. Es obvio que la bolita de nieve se va a convertir en una avalancha en donde vas a terminar arruinado. ¿Qué está pasando? Bueno, en estas circunstancias, prosigue Krugman, la deuda aumentaría con el tiempo, pero no crecería muy rápido. La tasa de interés actual de la deuda estadounidense a largo plazo es inferior al 1.2%, por lo que después de una década de deuda habrá aumentado solo alrededor del 13%. Este incremento de deuda sería ampliamente superada por el crecimiento de la economía, y la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que aumentó del 50% en el PIB en dólares durante los próximos 10 años. La deuda no se multiplicaría en relación con la economía, se derretiría. Entonces, el hecho de que una factura de infraestructura en la práctica pagaría la inversión pública con dinero prestado no es motivo de preocupación. Si vale la pena emprender la inversión y lo es, simple deberíamos hacerlo. Uno puede imaginar que Krugman hubiera defendido los movimientos de Nixon, desde la derogación del acuerdo de Bretton Woods hasta la imposición de control de precios y salarios. Para un keynesiano como Krugman y los que le precedieron, la economía funcionaría mejor cuando los gobiernos gastan imprudentemente sin restricciones. Y los austríacos lo saben mejor. El colapso del orden monetario del 71 reflejó las dislocaciones masivas, la mala inversión de recursos que finalmente convirtieron la década en una crisis tras otra, y la economía actual enfrenta riesgos de magnitud aún mayor. Desafortunadamente, los keynesianos gobiernan el día, tal como lo hicieron hace 50 años, y como escribió Charles Maurice de
Talleyrand sobre los Borbones en los años posteriores a la Revolución Francesa. No aprendieron nada y no olvidaron nada. Se puede decir lo mismo de los keynesianos. Medio siglo después de la crisis, los keynesianos parecen empeñados en crear nuevas crisis e imprimir dinero para arreglarlas. Es parte, amigos, de lo que estamos viendo en Estados Unidos y que desgraciadamente al extranjero nos exportan las inflaciones. Exportan el problema porque la moneda internacional, la divisa internacional es el dólar americano. Y ellos son los que compran a nivel mundial. Y cuando hay crisis allá, cuando ellos se enferman de un catarrito, ¿qué pasa, por ejemplo, en México? Entonces, es una repetición cíclica de crisis tras crisis tras crisis, en donde se sigue imprimiendo dinero, se sigue incrementando la deuda, y es algo en lo que hemos visto que hacen para controlar a las economías del extranjero. Pues es la deuda perpetua. Toma, pide prestado, pero ándale, ¿no? Y cuando un gobernante no quiere eso, ¿qué les pasa, no? Llegan los sicarios económicos. Entonces, vamos viendo, a ellos no les gusta que tengas autosuficiencia. Entonces, cuando vemos que se le está aplicando al mismo pueblo americano, ¿quién está atrás de las sombras? Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Si les gustó este videoprograma, déjame un pulgar arriba, compárteme en tus redes sociales. Y bueno, nada más aquellos que estén en la posibilidad de apoyar al canal. Puedes ser aquí abajito uniéndote como miembro del canal desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar, amigos. Muchas gracias a todos los que me apoyaron con un super chat, o si me estás viendo en diferido, abajo hay un botoncito que es de forma de un corazoncito, ahí también me puedes apoyar. Muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente día, y bueno, para la Granja Humana MX se despide Pablo, hasta la próxima.